Vamos a seguir, el criterio hay que seguir. Sí, a ver qué pasa. Bueno, nos vamos al petróleo y política en la historia. Libro de Frondizi. Sí, en realidad vamos a ir al libro de Gadano, ¿bien? A la historia del petróleo de nuestro invitado, porque desde el momento en que se descubre el petróleo empieza a haber una controversia. ¿Quién tiene que explotar los recursos petroleros de la Argentina? El petróleo se descubrió en 1907. 1907, ahora vamos a ir a eso. Pero la pregunta es, ¿quién lo tiene que explotar? ¿El Estado o inversores privados? Si en el caso de que sean inversores privados, ¿pueden explotarlo inversores extranjeros? Esa va a ser una pregunta que va a recorrer toda la historia del petróleo, y lo hablaste con Nicolás hace un rato, y va a ser un péndulo que va a estar dando vueltas. Cuando se descubre el petróleo va a ser en 1907. Ya desde hacía un tiempo el Estado estaba explorando para ver si había yacimientos petrolíferos en Argentina. Se descubre en Comodoro Rivadavia en 1907. Lo interesante de este descubrimiento, dice Gadano, es que lo hacen empleados públicos en territorios del Estado. Entonces esto le da un impulso a la idea de que es el Estado el que tiene que explorar y producir petróleo, y de hecho no va a dar permisos a inversores privados para que exploren petróleo en el territorio. Entonces ya desde el principio vamos a tener esto que Gadano va a llamar nacionalismo petrolero, y era algo bastante original para la época. ¿En qué sentido original? Bueno, no había grandes empresas estatales en otros países que fueran las responsables de explorar y producir petróleo. 1907, gobierno conservador. Exacto. Bueno, pero lo interesante de esta idea del nacionalismo petrolero, ¿qué significa el nacionalismo petrolero? Que es el Estado argentino el que tiene que explorar el petróleo, y la idea de que si son inversores extranjeros los que producen petróleo en nuestro territorio, en realidad lo que están haciendo es apropiándose de parte de nuestros recursos de manera injusta o ilegal, ¿no? Entonces, esta idea del nacionalismo petrolero va a recorrer distintos sectores políticos. Van a estar los conservadores, es decir, van a estar Roque Sáenz Peña, Irigoyen, Alvear, Perón, Ilia, Frondizi durante un tiempo. Es decir, va a ser algo transversal a la política argentina, la idea del nacionalismo petrolero. Y obviamente la creación de YPF es un punto de inflexión en todo esto. ¿Cuándo se crea YPF? Se va a crear en los últimos... En el 22. En los últimos meses del gobierno de Irigoyen, y justo cuando está terminando por un decreto, pero el impulso fuerte se lo va a dar a Alvear cuando nombra como directora a Mosconi, que es uno de los representantes, dice Gadano, de este nacionalismo petrolero. Entonces, ya a partir de ese momento tenemos esta idea de que es YPF la que tiene que monopolizar la exploración y la producción petrolera, y las empresas extranjeras lo que tienen que hacer es comercializar, se tienen que dedicar a la comercialización del combustible, pero no a la producción y a la explotación. Ahora bien, ¿qué problema había con esto? Bueno, que muchas veces el Estado de YPF no tenía los recursos necesarios para poder producir y explotar y desarrollar todo el potencial que se tenía. Entonces empieza a haber en los propios líderes nacionalistas un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el petróleo bajo tierra, pero sigue siendo del Estado, o recurrimos a inversores extranjeros para poder explotar? ¿Cuándo más o menos empieza el debate? Al primero que le pasa este dilema es a Perón. Es decir, el primero que va a hacer este giro pragmático es Perón, cuando en 1952 Perón tiene una crisis muy fuerte, una crisis de balanza de pagos. En parte se produce porque está importando, porque necesita importar recursos energéticos. En ese contexto, Perón habla de que el nacionalismo ya no es tanto producir por el Estado, sino el autoabastecimiento. Y empieza a hacer contratos petroleros en los últimos años de su gobierno. Cambio de criterio. Sí. Exacto, hay un giro. Empieza a hacer contratos petroleros con empresas extranjeras, con tipo la California. Cristina con Chevron. Bueno, claro. Es como... que tatiza, pero después le da un contrato a Chevron, secreto además. En ese momento, ¿quiénes se oponen a Perón? Bueno, Frondizi, por ejemplo. Frondizi va a escribir Petróleo y Política con un discurso muy en contra de las inversiones extranjeras en el petróleo. Todavía no era presidente. Y cuando llega a la presidencia, hace ese giro pragmático también. Es decir, ¿qué se da cuenta? Y acá es muy importante Frigerio, toda la idea del desarrollismo. Se da cuenta de que sin inversiones extranjeras no hay forma de que el Estado argentino pueda explotar y potenciar los recursos energéticos. ¿Y qué va a decir Frondizi? Bueno, lo mío, dice, es un nacionalismo de fines y no de medios. Se voy a usar medios antinacionalistas, empresas extranjeras produciendo petróleo, para conseguir fines nacionalistas, que sería el autoabastecimiento. Ahora, por ejemplo, cuando Ilia asume después de Frondizi, va a romper todos los contratos petroleros. Exacto, revisa. Entonces, lo que tenemos acá es un péndulo entre el nacionalismo petrolero, las inversiones extranjeras, que es lo mismo que vos hablaste con Gadano para la década del 90 y para finalmente la expropiación. Que bueno, Gadano dice algo así como, bueno, este péndulo es parte de, es la explicación de los éxitos y los fracasos de la política petrolera en Argentina. Súper interesante. Muchas Muy bueno. gracias. Y además gran poder de síntesis para contar esa Gracias. historia que es Gracias. compleja.
Vamos a un corte y la vamos a recibir con los brazos abiertos a Carola